otro tipo de peticiones por parte del Ministerio Público, simple y sencillamente le quita al imputado la posibilidad de defenderse y anticipadamente es declarado como un delincuente cuando se dan este catálogo tan importante de delitos, ¿no? Claro. Vamos a analizar este catálogo. Le damos la bienvenida a Christopher Estupiñán, abogado y activista. Christopher, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? ¿Se amplió el catálogo? ¿Se hizo bien? ¿Cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa? Es decir, que si alguien está acusado de un delito por parte del Ministerio Público, a la cárcel mientras se lleva a cabo el proceso. Christopher. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, abogado. Sí, la semana pasada se amplía un poco, se hace una modificación en el catálogo de delitos que mencionaba el abogado. Precisamente se incluyen delitos, los que llaman más la atención, pues el tema del narcomenudeo, así como el tema de los famosos factureros, y suprimen lo que es la defraudación fiscal como parte de los delitos que ameritan prisión preventiva. Entonces, esto nos habla de que es un trabajo legislativo que va en concordancia con los objetivos de la Secretaría Federal de Seguridad Pública y de combate a la criminalidad en el país. Específicamente, el que más resalta, insisto, es el tema de ir contra los factureros, que son aquellas personas que realicen acciones de facturación simuladas o actividades simuladas para comprar y vender facturas. Eso en palabras sencillas, ¿no? Sí. Entonces, esto adicionado con lo del narcomenudeo. Aquí, por ejemplo, Rafael, los factureros, ¿no? Hay muchos factureros. ¿Qué es esto? Gente que se dedica, bufetes de contadores que se dedican a conseguir facturas para justificar ganancias de las empresas y no pagar impuestos. Ahora se van a ir a la cárcel de manera oficiosa, si el juez lo decide. Así es correcto. Fíjate que yo veo una falla importante en los cambios, en los cambios en la redacción, porque dice cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Y fiscalmente no existe un término que hable de falsos comprobantes fiscales. Entonces, y después dice que no va a estar sujeta a interpretación. Sí, efectivamente es contra los factureros, pero también hay algo que el gobierno sabe perfectamente, que los factureros no actúan por cuenta propia, sino a través de testaferros. Entonces es más delicada la norma porque realmente muchos de los prestanombres que tienen estas empresas factureras son personas que tienen una instrucción, una instrucción básica en la cual no le permite saber hasta dónde puede llegar su responsabilidad como socios o administradores o representantes legales de estas empresas. Claro. Entonces también se corre el riesgo de meter a la cárcel a personas que, si bien es cierto están coludidas, no sabemos si están coludidas de manera que estén plenamente conscientes de esa colusión. Es muy delicado esta parte. Sí, ¿estás de acuerdo con esto, Christopher? Quiero saber tu opinión. Después de una pequeña pausa de 2 minutos, regresamos con este tema, la prisión preventiva oficiosa y este nuevo catálogo. Volvemos. Rafael, gracias, Christopher. Rápidamente les voy a contar una anécdota. Una vez fui a cubrir una nota en el Reclusorio Sur, aquí en la Ciudad de México. Platiqué con una interna. Entonces ella me decía, ¿pero por qué está usted aquí? Por fraude, porque me engañó mi contador. O sea, yo no sabía, esa era su versión, ¿no? Yo no sabía, y entonces él empezó a hacer negocios ahí turbios, y ella fue la que pagó, Christopher. Y entonces a eso vamos a regresar, a que estos testaferros, a los que toman nombre a veces consciente, inconsciente, doloso o culposo, se van al bote. Sí, es un poco lo que comenta Rafael, ¿no? Es una situación en la que en el caso de los factureros, pues es un esquema de empresas fantasmas que son aquellos grandes despachos de factureros, pues cuentan con cientos, miles de empresas en las que pues todos los representantes legales son testaferros y se aprovechan de la separación
patrimonial y de las responsabilidades independientes de las sociedades anónimas, de las empresas en general, de manera en la que quienes realmente operan el negocio y disfrutan de los beneficios del negocio, de las condiciones que cobran por el lavado del dinero, pues no son las personas que aparecen en los documentos constitutivos. Y si bien es cierto, el SAT ha buscado y realizado esfuerzos para prevenir la constitución de empresas por testaferros o prestanombres mediante mecanismos tales como el solicitar comprobantes de domicilio verificados, solicitar que los accionistas estén dentro del registrados en el RFC, que estén con sus datos y huellas digitales ingresadas, etcétera. Siempre se han encontrado maneras de burlar los mecanismos y de seguir constituyendo empresas con prestanombres, a lo que nos van a llevar este tipo de reformas, tanto en el caso de las empresas factureras como en el caso del narcomenudeo, es precisamente a un uso un poco más faccioso y arbitrario del poder público para para procesar de manera ejecutiva y encarcelar a las personas que están como carne de cañón, digámoslo, ¿no? Que son tanto los narcomenudistas como los prestanombres que aparecen como representantes de empresas fantasmas, y pues eso también se podrá reflejar en una sobresaturación del sistema penitenciario, concluyendo pues simplemente en que si no se mejoran las posibilidades y las capacidades de investigación de las fiscalías para realmente desmembrar las redes de criminales, los que van a terminar pagando son los que menos la deben. Exactamente, porque ¿cómo ves, doctor Rafael? Porque el gobierno anterior, el presidente anterior decía, se acabó el uso faccioso de la justicia. Pues aquí parece que están dándole. El narcomenudeo, pues va a ser igual, ¿no? Doctor Rafael, ¿no? También va a ser mucha percepción y se van al bote. Pues no que no había medidas coercitivas, pues no que había que acusarlos con sus abuelitas, no que había que conminar a que el pueblo es sabio, doctor Rafael. Pues estas medidas parecen contrarias. Así es correcto. Y lamentablemente vemos un desaseo en estos cambios constitucionales desde que empezamos a ver al inicio de este sexenio el terreno de la supremacía constitucional. Aquí en esta parte del desaseo veo algo total y absolutamente ambiguo. En materia, por ejemplo, de comprobantes fiscales, dice cualquier actividad relacionada. O sea, ¿cómo pueden definir cualquier actividad relacionada? El artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación menciona muy claramente cuáles son las actividades relacionadas, pero con la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y habla de quien compra, vende, enajene o adquiera esos comprobantes. Es muy clara el 113 del Código. Aquí parece ser que quisieron ir más allá, pero en ese ir más allá se les olvida que dentro de la técnica legislativa debieron haber conceptualizado en estos cambios a la Constitución algo mucho más limpio. Cualquier actividad relacionada. ¿Qué puede ser cualquier actividad relacionada? Falsos comprobantes fiscales. En ningún lado del Código Fiscal de la Federación aparece el término de falso comprobante fiscal. Y hay que ser muy claro. Un comprobante fiscal realizado por las empresas factureras no es un comprobante fiscal falso, es un comprobante que puede tener una inexistencia de la operación que ampare el comprobante, porque en el momento en el que un comprobante fiscal tiene todos los requisitos del 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación, es decir, está timbrado por el SAT, está perfectamente el nombre del emisor, del receptor, los conceptos, los impuestos trasladados, los retenidos, el monto de la operación, cuando todo está correcto, no se puede hablar de un comprobante falso, un comprobante fiscal falso. Un comprobante fiscal falso se puede aseverar y vamos a irnos unos años más atrás, que yo me imagino que a lo mejor lo que quiso decir el legislador es, oye, si vas a los portales de Santo Domingo y te entregan allí en una hojita de papel un comprobante fiscal en donde dice ampara un hotel por 300 pesos, gastos de viaje, pues eso es lo que sería un comprobante fiscal falso, nada más. Porque mientras se encuentre con requisitos del Código Fiscal de la Federación, no se puede hablar de un comprobante fiscal falso. Por lo tanto, creo que quisieron hacer la norma un poco más elevada, pero
desde mi punto de vista, fue una norma desaseada en la ¿Así la ves, Christopher? Desaseado este asunto, porque estamos pensando en los grandes empresarios, ¿no? En esas grandes corporativos, pero pues también hay micros y pequeñas empresas que no le saben mucho, ¿no? Y que confían en un contador, y si hace tropelías, pues quien la va a pagar es el empresario, ¿no, Christopher? Pues la generalidad de la norma en realidad lo que permite es la discrecionalidad del gobierno, ¿no? Entre menos específica es la aplicación de una norma, más arbitrario puede ser el gobierno en su ejecución o cumplimiento. O sea, como bien lo señala Rafael, al no haber una definición concreta de qué se entiende por falsedad, no hay una remisión en la norma a la que uno se tiene que remitir, no existe esa definición, pues permite una gran interpretación por parte de la autoridad encargada de ejecutar la misma, ¿no? Y pues insistimos, lo que se está haciendo aquí es precisamente abrir el paso a la arbitrariedad. La generalidad permite la arbitrariedad. Y esa fue la intención, Christopher, Rafael, o sea, no es desconocimiento, sino esa es la intención de ser discrecionales en el manejo de la justicia. Vamos con sus respuestas después de una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Está bueno el tema. Gracias. Los partidos políticos en México tendrán una bolsa de 7,213 millones de pesos en medio del debate de una reforma electoral que plantea reducir su financiamiento público. ¿Cómo alcanzaron estos niveles de recursos? La fórmula de la fortuna, votos y dinero. Una investigación de Mega Noticias. Gracias, doctor Rafael Arenas, miembro del Colegio Nacional de Abogados, Christopher Estupiñán, abogado y activista. Rafael Arenas, pareciera que nuestros legisladores, me refiero a la mayoría, Morena y sus aliados, le juegan al cándido, le juegan al inocente, pero pues lanzan la iniciativa como esa de reducirle, ¿no?, 5,000 millones de pesos a la UNAM. Inmediatamente la UNAM y dijo, oye, ¿qué pasó? Y dijeron, fue un error, nos equivocamos, fue Hacienda y no, los diputados no revisaron bien. O sea, hay la intención de que haya más lagunas en este tipo de iniciativas, en esta prisión preventiva oficiosa, para aplicarla a discreción, Rafael. Sí, yo coincido con Christopher y quisiera hacer un comparativo rápidamente en los cambios. Cuando estamos hablando acerca del fentanilo, está muy clara el cambio, porque dice delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la legal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación. Entonces mira todo el catálogo de supuestos que me da respecto con la distribución de precursores químicos, sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Es decir, allí yo la norma la veo muy, muy concreta. Claro, falta, por ejemplo, decir custodia, ¿no? Quien esté custodiando la mercancía, no lo está. Y parece ser que los que se encuentran en este catálogo de delitos que tiene que ver con drogas sintéticas y con fentanilo, parece ser que realmente a los empresarios, que son los que finalmente generan una gran parte de la actividad o toda la actividad económica en este país, pues lo dejan muy al aire, como cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Y a ver, yo quisiera entender, si cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales incluye a lo mejor que llegue a mi contabilidad sin yo darme cuenta que llegó un falso comprobante fiscal, ¿esa es una actividad relacionada con falsos comprobantes? Entonces yo sí coincido con Christopher, que entre más ambigua sea la norma, más discrecionalidad le puede dar a la autoridad para decir, mira, para que veas cómo sí tienes una actividad relacionada. Y es una actividad que no necesariamente tiene que ser bajo el conocimiento del empresario. Recordemos que hay empresas grandes, medianas, pequeñas. El empresario, el representante legal, el accionista, él se preocupa justamente por generar economía, dar fuentes de empleo, en fin, hacer crecer su patrimonio. Y por supuesto el hecho de que pueda existir seguramente un control interno robusto, un compliance penal, fiscal lo suficientemente robusto,
¿qué pasa si se le cuela por allí en su reembolso de caja chica un comprobantito falso adquirido en Santo Domingo? Vuelvo a repetir, ¿y por qué digo Santo Domingo? Porque pues esos son los comprobantes que yo asimilaría como un comprobante fiscal falso, que el verdadero comprobante fiscal es aquel que cumple con requisitos del 29-29 del Código. Entonces, va a tener prisión preventiva oficiosa por haber permitido, sin darse cuenta, que en su contabilidad se encuentre un comprobante fiscal falso. Es decir, sí veo mucha discrecionalidad y sí veo una amplitud total en donde puede llegar la autoridad a castigar a vamos a decirlo, un posible delincuente que se dedica justamente, que es empresario, crea economía. Y no así, por ejemplo, aquí todo que está muy, muy claro y muy puntual con relación al fentanilo. O sea, se me hace desacertado, pero a la vez acertado, por supuesto, por parte de ellos, a su conveniencia posiblemente. ¿Cómo ves, Christopher? Porque, pues bueno, uno de los paraísos de factureros es Nuevo León. Dicen que ahí hay industria de factureros. ¿Pero son facturas falsas o son facturas infladas? ¿O son de más? ¿Cómo operan estos factureros, Christopher? Son facturas de operaciones simuladas en las que, dependiendo del origen del recurso de quien requiere el servicio, será el tipo de factura que será emitida para objetos de la contabilidad del solicitante del servicio. Es decir, si trabajas en una industria de la construcción en la que solamente son deducibles facturas relacionadas con tu actividad principal, el facturero te dará facturas relacionadas como si le hubieras comprado material para la obra. Lo mismo en cualquier industria, ¿no? Simplemente son operaciones simuladas y es lo que el gobierno está tratando de prevenir y de combatir. También la reforma constitucional, pues, como mencionando el tema del fentanilo, responde a dos cuestiones, considero, importantes, ¿no? La primera es la relación con Estados Unidos, que viene con la recién elección del presidente Donald Trump y su abierto combate contra el fentanilo para justificar que se está realizando algo, ¿no? El solo anuncio del aumento de aranceles tuvo una reacción muy fuerte. Entonces están preparando el camino para decirle al nuevo presidente de Estados Unidos que ya se está combatiendo el tráfico del fentanilo. Tan es así que se hicieron modificaciones a la Constitución y lo mismo por cuanto hace al narcomenudeo. Por lo que hace la operación simuladas de factureros, pues es una necesidad del gobierno de seguir aumentando los ingresos, la recolección de recursos para mantener el gasto tan elevado que cada vez es mayor por la implementación de programas sociales, etcétera. El terrorismo fiscal que se ha venido sufriendo no va a venir a reducirse, sino que se va a aumentar, y esta reforma es un ejemplo de ello. Sí, porque Rafael, absolutamente con el desconocimiento del caso, soy sincero, ¿cuánto se lleva a cabo en un juicio de estos de revisar si las facturas, si hubo ilegalidad, si hubo dolo? Supongo que son tardados, ¿no? Sí, totalmente. Primero inicia con las mismas facultades de comprobación y va iniciando en diversas vertientes. La principal de ellas es lo que menciona el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, en donde dice que cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con infraestructura, capacidad material o personal para llevar a cabo la prestación de servicios o la venta de bienes, dice, ok, va a considerar esas empresas como las empresas factureras. Ese es lo primero de este lado. Posiblemente la autoridad, en sus facultades de comprobación, cuando detecta en una revisión a un contribuyente que tiene comprobantes fiscales en donde a su juicio no tiene la materialidad suficiente, esas deducciones que tiene la empresa, obviamente en sus mismas facultades de comprobación le solicita mayor información. La autoridad en estas facultades de comprobación se puede llevar de 1 a 2 años. ¿Sí? 2 años obviamente en el sistema financiero, 1 año para los contribuyentes en general. Y obviamente si no llegan a un acuerdo, obviamente la empresa tiene sus medios de defensa, ya sea el recurso de revocación o el juicio de nulidad, en donde allí por supuesto que estamos hablando de que se pueden llevar cierta cantidad de tiempo, quizá algunos años,
no olvidando que en los cambios constitucionales ya menciona que los juicios fiscales no deben tardar más allá de 6 meses. Es decir, si la autoridad está incorporando y justamente de manera arbitraria en algunas ocasiones, la incorporación de la norma que tiene que ver con la materialidad de las operaciones en otros temas en donde no los debería de tomar en cuenta. Sin embargo, por ejemplo, en materia de impuesto, de devolución de impuesto al valor agregado, en ningún lado de la norma de devolución de impuestos, de los procedimientos, menciona respecto de la materialidad de las operaciones para efectos fiscales. Entonces, en algunas ocasiones llega a negar esas devoluciones, alegando que a su juicio carecen de materialidad o carecen de existencia de estas operaciones. El grave problema es que es a juicio de la autoridad o es a criterio de la autoridad, cuando lo que realmente evidencia esa materialidad es el control interno de una compañía que lo va a tener adecuado a sus propias circunstancias. En ese sentido, la misma autoridad a su juicio dice, no, yo no estoy de acuerdo, y para mí carece de existencia la operación, y obviamente rechaza ese tipo de deducciones, imponiéndole a los contribuyentes pues las multas correspondientes, el pago de impuestos que falta, y es un pelear muy fuerte con la autoridad, porque a pesar de que es su propio criterio, es un criterio con el cual es muy difícil para el contribuyente pelear. La autoridad no dice qué documento necesita, simplemente dice que no está de acuerdo con la información que ha proporcionado el contribuyente. Híjole, pues qué complicado asunto. Nos queda un minutito, Christopher Estupiñán. Ya nos dijiste que esto es para que haya discrecionalidad, el uso faccioso de la justicia, para quedar bien con los Estados Unidos, para tratar de recabar los más impuestos que tienen porque están quebrados, ¿no? Pero tu último comentario, Christopher. Es un sexenio muy interesante el que se nos viene. Tenemos muchos retos toda vez que este tipo de acciones no van a dejar de suceder. El gobierno cada vez va a buscar más ejercer el poder. Lo estamos viendo también con los anuncios de extinción de dominio de Marcelo Ebrard. O sea, por cualquier lado, por cualquier motivo, están buscando retener bienes, aumentar impuestos, perseguir criminales, fabricar inocentes y pues ahora pues encarcelar a cuanta persona puedan en relación a estos objetivos planteados de seguridad o de recaudación. ¿Qué situación, ¿eh? ¿Qué situación? Porque lo económico tiene que ver mucho con lo político. En la administración anterior eran bien políticos, muy politiqueros, pero ahorita les hacen falta recursos y eso va a ponerse muy interesante. Doctor Rafael Arenas, Christopher Estupiñán, gracias por haber estado aquí en A Debate con Mega Noticias. Nosotros hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.